Bueno, vamos a hablar del capítulo 7, que es la ética del género humano. Básicamente, pues, la ética del género humano está constituida por el individuo, la sociedad y la especie. Los individuos, pues, son cada una de las personas que, pues, son el producto de la reproducción humana y, pues, eso es un proceso que se da de generación en generación. La sociedad, pues, es la interacción o socialización entre los individuos. Esto produce una sociedad y pues al mismo tiempo puede producir una cultura también. Cada uno de estos términos es a la vez el medio y el fin de los otros. No se puede decir que uno de ellos es más que los demás porque ellos trabajan colectivamente, ¿sí? Ellos se complementan o se retroalimentan entre sí. Entonces, pues si uno de ellos es superior o no está funcionando adecuadamente, no trabajarían de manera como lo hacen. Pues a raíz de estos tres elementos emerge lo que es la conciencia, que es la base para enseñar lo que es la ética venidera. Es decir, una ética propiamente humana o una antropoética, que debe considerarse como el bucle de estos tres términos que ya mencionamos anteriormente, o sea, el individuo, la sociedad y la especie. Es donde obtenemos nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. Podemos decir también que la antropoética supone la decisión consciente y clara de asumir la condición individuo-especie o sociedad-especie o individuo-sociedad, ¿sí? En la complejidad de nuestra era. De lograr la humanidad en nosotros mismos, en nuestra conciencia personal. También la antropoética nos pide asumir la misión antropológica del milenio, que es pues trabajar para la humanización de la humanidad, respetar en el otro a la vez tanto la diferencia como la identidad consigo mismo, desarrollar la ética de la solidaridad, desarrollar la ética de la comprensión y pues enseñar la ética del género humano. Pues podemos concluir que la antropoética conlleva la esperanza de lograr la humanidad como conciencia planetaria. También por consiguiente comprende que, pues como toda ética, es una inspiración y una voluntad, pero con una apuesta a lo incierto, o sea que no es seguro que dé resultado, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar de el bucle que existe entre individuo y sociedad, o enseñar la democracia. Pues primero aclaremos qué es el término democracia. La democracia es la que permite una buena relación entre el individuo y la sociedad, donde trabajando colectivamente o pues en grupo, ¿sí? Se pueden ayudar a desarrollarse, a regularse, a controlarse, pues para que no haya nada fuera de lo normal. Podemos decir también que la democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados y así reduce la esclavitud. O sea, esto determina que un poder que no sufre la autorregulación de aquellos que somete. En este sentido, la democracia es más que un régimen político, es la regeneración continua de un bucle complejo y retroactivo. También de la democracia y pues de su complejidad. La democracia no es fácil de definir, ¿sí? No se define de manera simple. La soberanía de un pueblo, un ejemplo, ¿sí? La soberanía de un pueblo debe ser elegida pues por los ciudadanos, es decir, para elegir un presidente pues debe existir una votación que pues es donde vota todo el mundo y, mejor dicho, eso es democracia, donde la gente es la que elige a sus líderes y pues estas votaciones deben obedecer unas leyes pues que ya están estipuladas pues con anterioridad, ¿no? Pues al mismo tiempo la democracia tiene una autolimitación del poder estatal por la separación de los poderes, pero entonces
Esto garantiza los derechos individuales y la privacidad de la vida de cada una de las personas, de cada uno de los individuos. Pues con el paso del tiempo nos ha quedado también como experiencia del totalitarismo que un carácter fundamental de la democracia es su vínculo vital con la diversidad. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses, así como la diversidad de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar como la dictadura de la mayoría sobre las minorías. Ella debe incluir el derecho de las minorías y respetar a la existencia de la expresión, y pues también debe permitir la expresión de las ideas marginadas, o pues en este caso digamos que serían las ideas de las minorías, pues que por lo general son las personas que no se tienen como muy en cuenta. Y pues, en pocas palabras, la democracia necesita tanto del conflicto como de ideas y opiniones que le den vitalidad y productividad. Tenemos que hablar de algo muy importante también, que es la dialógica democrática. Eh, Todas las características importantes de la democracia tienen un carácter dialógico que une de manera complementaria términos antagónicos como son consenso, conflicto, libertad, igualdad, fraternidad, comunidad nacional, antagonismos sociales e ideológicos, ¿sí? Y pues las democracias, todas las democracias del mundo son frágiles. Eh, Muchas de ellas viven de conflictos, pero hay que tener en cuenta que esos conflictos las pueden destruir, pues precisamente por eso es que en muchos países hay muchas guerras o hay golpes de estados, existen guerrillas. Digamos aquí en Colombia pues la guerrilla, ahorita lo que se está presentando pues por allá en esos países como lo son, bueno, en lo de Siria y todas esas guerras que hay en el momento, que pues muchas de esas guerras son o pues por religión o, o porque hay una inconformidad con la política del país. De esta forma pues la democracia no está generalizada en todo el planeta y aún existen dictaduras y residuos del totalitarismo del siglo XX o nuevos gérmenes del totalitarismo, o sea, gente que quiere seguir en el poder a toda costa. Un ejemplo claro de esto, pues digamos que podría ser Cuba, o ahorita como está empezando a ser en Venezuela, que no es sino una sola persona la que manda, y esa persona pues es la que nombra a su sucesor y así, pero pues no existe una democracia como tal y no existe una libertad para cada uno de los individuos, sino todos viven bajo un mismo régimen y bajo las dictaduras de una sola persona. Bueno, pues continuaré hablando del capítulo 7 eh, y quiero pues resaltar la parte del futuro de la democracia. Dice que la democracia está enfrentada a un problema donde la enorme máquina de la ciencia, la técnica y la burocracia pues están ligadas y no solo produce conocimiento, sino ignorancia, pues el conocimiento técnico se reserva a los expertos, cuya habilidad es la incompetencia, donde, donde esto se da por entes externos que intentan modificar ese conocimiento que ya se tiene para un evento nuevo. Por ejemplo, la arma atómica, que pues ha sido desposeída al ser humano de controlarla, de pensarla. Y entonces viene un jefe de Estado, digámoslo, y pues da fines personales sobre este tema, sobre este conocimiento. Entonces, pues la instancia de la democracia no se regula,
Pues entonces así los ciudadanos pues son como rechazados también por asuntos políticos. Hoy en día se ve que se omiten muchas cosas eh, internamente. Entonces la vía democrática se está debilitando, dice ahí. Se da la necesidad de regenerar la democracia, regenerar el civismo, regenerar la solidaridad y también una parte importante de la responsabilidad que lo menciona la antropoética. Mm, Otro punto que, que habla del bucle individuo-especie enseña la ciudadanía terrestre. Pues aquí habla de que la antropoética ha sido oscurecida, minimizada por éticas diversas, ¿sí? Eh, la finitud de nuestra tierra pues impone a los habitantes una hospitalidad, que debe ser nuestro punto de apoyo, una hospitalidad universal, que también se utilice la solidaridad. Eh, Terminando así, finalizando, hay otra parte que es la humanidad como destino planetario, que viene a decirnos, pues es una reflexión total, eso todo ha sido una reflexión, donde pues debemos asumir y cumplir la antropoética que completa el individuo singular y la especie humana como un todo, es decir, esos dos vienen juntos, el individuo y la especie humana, eh, que deben trabajar para el desarrollo de la participación de los individuos sociales, eh, y debe surgir pues un nacimiento de una conciencia común, una conciencia que dé solución a grandes problemas, a muchos problemas, pero que sea común para todos, es decir, que resuelva problemas sociales. Y pues también pues nos menciona que ya deja de ser esto una noción de raíces, eh, es más de patria, y donde la patria pues está en peligro, donde deja de ser una noción abstracta, eh, y se vuelve vital, porque por primera vez la humanidad está en peligro. Y entonces, pues ahí nos menciona, por ejemplo, que el camino se hace al andar, lo dice Antonio Machado. Es decir, tenemos tenemos que trabajar juntos. Eh, También menciona que las llaves del futuro no están. Es decir, no sabemos qué va a pasar.